El terrorismo suele ser como el agua derramada, que penetra bajo las puertas o en las paredes, y cuando nos damos cuenta es muy tarde. Así le ha tocado convivir a nuestros hermanos en el Medio Oriente, en diferentes países, con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Y ciertamente Israel tiene todo el derecho a defenderse y a defender su territorio, y sobre todo después de los condenables hechos del pasado 7 de octubre. Pero también debemos condenar el que se pueda justificar acciones que traigan como consecuencia la muerte de civiles. ¿Dónde está el balance? ¿Cómo se puede acabar con el terrorismo? Se puede acabar con el terrorismo sin que ello implique justificar entradas en países hermanos. Así que sobre esto vamos a hablar con un experto, el profesor Jonathan Benavides, politólogo e historiador. Acompáñenme. Jonathan, bienvenido nuevamente para conversar de un tema de tu especialidad como es Oriente Medio. Sí, bueno, gracias por la invitación, porque realmente creo que es necesario hablar mucho de este tema, Sí. porque es mucho lo que no sabemos de este lado del planeta. Es un tema difícil, muy difícil de abordar, Es así. porque cuando se trata de una guerra o de una escalada bélica, con razón o sin razón, siempre las poblaciones civiles sufren. Y cuando se habla de una guerra y se habla de muertos, pues es lamentable porque nadie termina ganando. Líbano en este momento, que evidentemente todo tiene su raíz en el pasado 7 de octubre, hace casi un año. Y bueno, y la defensa que Israel hace de su propio territorio a raíz de los hechos ocurridos tan lamentables y que fueron condenados por el mundo entero el 7 de octubre pasado. Pero lo cierto es que el conflicto escaló. Ya no es solo Hamas en Palestina, sino Hezbollah en el Líbano. Y eso representa un riesgo para toda la región y representa un riesgo para el mundo, porque el terrorismo es como el agua que se mete derramada, que se mete debajo de las puertas y cuando uno se da cuenta ya es muy tarde. Insisto en mi preocupación por las poblaciones civiles. Sí, ciertamente. La acción de estos grupos terroristas como Hamas y Hezbollah es algo que se escapó de las manos de la agenda internacional de las grandes potencias. Las grandes potencias, como sabemos muy bien, en el juego geopolítico, son las que están llamadas a controlar las situaciones de riesgo en el mundo. Pues. Porque, bueno, precisamente los grandes intereses de estas potencias son los que están principalmente en juego, pues, porque son las titiriteras que mueven los hilos de todas y cada una de las regiones del planeta. Evidentemente, la principal a la que me refiero con esto es los Estados Unidos. Pues. ¿Tú crees entonces que las capacidades que ha demostrado Israel desde el punto de vista tecnológico sorprendieron al mundo entero, incluso a Estados Unidos? Bueno, sorprendieron a los que se quisieron sorprender. Somos muchos también los que conocemos y siempre hemos seguido las capacidades tecnológicas y militares israelíes. O sea, mira, no en vano, Israel es uno de los 10 más grandes productores y exportadores mundiales de armas de guerra, pues. Sí, ¿Okay? Y de tecnología para la guerra, y bueno, y no solamente para la guerra, también para muchas otras cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, la medicina, la tecnología informática y todo esto se beneficia de precisamente la industria armamentística. De allí es de donde salen los grandes desarrollos en todas estas áreas. E Israel ha estado en punta de lanza en ese sentido y en esa materia desde hace muchas décadas. ¿Okay? Porque precisamente son un Estado que saben muy bien que desde su propia génesis, desde su nacimiento, con la resolución de Naciones Unidas en 1948, necesariamente han tenido que trabajar primero que nada en la defensa de su existencia, ni siquiera de su territorio, de su existencia como Estado. Pero ahora es la defensa del territorio. Claro, porque implica la defensa del territorio en el sentido de que, bueno, que el territorio está siendo amenazado por estos grupos terroristas.
pero básicamente es la existencia del Estado, de la vida del Estado israelí. Recordemos las amenazas, por ejemplo, de aquel presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, que decía que iba a borrar a Israel del mapa del mundo. Bueno, es precisamente eso, esas amenazas constantes. Recordemos que Israel, desde su génesis, desde el año 48, con la guerra de independencia, la guerra de Suez en el 56, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, siempre estuvo rodeada de puros enemigos, que todos los invadían ¿El conflicto en conjunto. seguirá escalando a los países vecinos? Mira, creo que por el contrario, las acciones de los últimos días nos llevan a pensar que el conflicto, a pesar de la escalada, no se va a expandir aún más en cuanto a territorios y países. ¿Por qué? Porque si bien en estos momentos, al día de hoy, en este instante que estamos conversando nosotros dos, Israel está respondiendo y atacando en 3 frentes: Gaza, el sur del Líbano y Yemen, bueno, porque es donde están los 3 principales focos de terrorismo que atentan contra el Estado de Israel. Pero sin embargo, vemos por ejemplo, las declaraciones que vienen de Arabia Saudita, de parte del príncipe heredero, las declaraciones que vienen de Jordania, de la población siria, de la población libanesa, del propio Egipto, donde por el contrario están a la expectativa porque piensan que se están liberando ellos también de un gran problema, que es ese problema de los grupos terroristas. Sí, muchos lo ven como la oportunidad de acabar con el terrorismo en esa región del planeta, o específicamente ahí, en esos países, el riesgo que supone para una población civil. También es cierto que otras personas, y hemos visto que instituciones mundiales, también se han visto preocupadas porque el conflicto, que hasta ahora ha sido, entre comillas, quirúrgico, con una guerra, como muchos califican, cibernética, pueda escalar y pueda afectar mucha más población civil. Sí, bueno, y ciertamente. se convierta el Líbano bueno, deje de ser el Líbano tal y como lo conocemos, para poder ser a lo mejor algo similar a Gaza. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente el Líbano dejó de ser lo que conocíamos hace unos buenos años atrás. Yo tengo estas preguntas porque en Venezuela, en nuestro país, hay una importante comunidad hebrea y hay una importante comunidad libanesa. Y todos tenemos amigos hebreos y todos tenemos amigos libaneses. Y nos toca escuchar, pues, a unos y a otros en pro y en contra de una situación. Así es. Bueno, por ejemplo... Aunque todo el mundo coincide que el terrorismo tiene que ser condenado, tiene que ser acabado, etc. Sí, fíjate, el Líbano prácticamente dejó de ser lo que conocíamos como la París del Medio Oriente aproximadamente hace 42 años, claro, cuando la primera intifada. Claro, que es cuando vino la primera migración de libaneses, digamos, o una de las primeras. Sí, pero básicamente con esa primera intifada que fue la guerra que Israel adelantó en el Líbano en el año 1982, porque allí fue donde surgen estos grupos como Hezbollah. Hezbollah nace allí cuando la primera intifada. Y recordemos que a partir de entonces estos grupos como Hezbollah se han dado a la tarea de atacar al Estado libanés, a la población libanesa, no solamente al Estado de Israel, sino al propio Líbano, porque han interferido con la política. Recuerda que el Líbano tiene una particularidad, que el Líbano tiene una inmensa población cristiana y una inmensa población musulmana. Sí, sí. De hecho, el Líbano es el centro, la capital de los cristianos, los católicos maronitas. ¿Okay? Y bueno, la política en el Líbano desde los años 70 se ha dividido entre grupos políticos de origen cristiano y grupos políticos de origen musulmán. Sí. En ese sentido, grupos como Hezbollah, o principalmente Hezbollah, ha influido en la política libanesa, creando atentados contra esos grupos políticos cristianos. Ellos han asesinado primeros ministros, han asesinado a presidentes del Líbano, a ministros, han cometido también crímenes, atentados terroristas contra alegaciones diplomáticas. Claro, pero tienen la capacidad
de alguna manera de sumergirse y mezclarse con la población civil. Y ese es el peligro. Sí, el problema es ese, que son grupos, estos grupos terroristas como Hamas y como Hezbollah, no han tenido el mayor prurito en utilizar A una a población la civil. población civil como escudos. Y Claro. utilizan hospitales, utilizan escuelas, utilizan Pueblos completos. casas particulares Pueblos de la completos. población. Hay muchos pueblos en el Líbano que son tomados por ellos. Es así. Bueno, de hecho, el sur del Líbano en los últimos 20 años ha tenido un enorme proceso migratorio de población que ha tenido que abandonar sus casas e irse a Beirut o al norte del Líbano, huyendo precisamente de las acciones terroristas. El de Líbano Hezbollah. tiene más de 2 años sin presidente. Sí, es una de las consecuencias de las acciones de Hezbollah. Y bueno, y de la intervención indirecta o directa en algunos sentidos de la teocracia iraní, que es la que mantiene y patrocina a grupos como Hezbollah y como Hamas. Pero se dice también, o se comenta recientemente, que Irán tuvo mucho que ver con la denuncia de dónde estaban escondidos algunos de los miembros de Hezbollah. Mira, hay algunas personas que alegan esas cosas. Realmente no lo creo. Yo lo que sí estoy convencido es que lo que ha ocurrido en los últimos meses es una gran filtración del Mossad a los cuerpos de seguridad y de inteligencia iraníes. Bueno, y todos sabemos muy bien, tantos años de historia, las capacidades del Mossad y Sí. las cosas que logra el Mossad. Bueno, desde el punto de vista cibernético acaba de darnos una demostración mundial de las capacidades, ¿no? Es Eso así. sin duda alguna en las últimas 3 semanas. Es así. ¿Qué sigue? Bueno, mira, Con la información que- que tenemos, como tú dijiste al principio, de este lado del mundo. Porque Así nosotros es. estamos haciendo un ejercicio y sobre todo tú de análisis, a Así partir de es. tu conocimiento histórico. Sí, y bueno, y del seguimiento Ajá. que yo le hago a la situación, Claro. también a través de medios alternativos, ¿no? Claro. Porque no te puedes guiar para poder hacer un análisis de lo que está ocurriendo De medios por formales. los medios formales. Tienes que recurrir a medios alternativos donde vas leyendo entre líneas y pudiendo acumular una serie de información. ¿Qué te puedo decir? Bueno, mira, ante eso, ante lo que ocurrió recientemente en Nueva York, en Naciones Unidas y todo esto, yo lo que estoy convencido es que es inminente una operación terrestre de Israel en el sur del Líbano. ¿Ok? Pero eso estamos hablando de Claro. otro nivel. Sí, por supuesto. Una incursión se sabe cómo empieza, jamás cómo termina. Lo que sucede también es que ya esta operación terrestre que se pueda planificar y se pueda ejecutar en el sur del Líbano, ya a estas alturas, en este contexto de la situación, lo que podemos alegar es que va a ser una operación exclusivamente quirúrgica, porque ya sabemos, ya hemos podido comprobar que la inteligencia israelí tiene ubicado todo. O sea, no fue fácil haber ubicado dónde se encontraba el líder del grupo terrorista Hezbollah. Pese a la dónde se operación encontraba Nasrallah. quirúrgica y a las capacidades tecnológicas que evidentemente tiene, son muchos los países y los multilaterales y también el Vaticano que han expresado su preocupación porque sean afectadas vidas de civiles. Sí, bueno, ciertamente, pero te digo, creo, lo que estimo es que en el sur del Líbano no vamos a ver una situación tan catastrófica como la que se vio en Gaza. ¿Por qué? Dios quiera. No, es que hay un motivo primordial, que es el éxodo masivo de población civil que ha ocurrido en el sur del Líbano en los últimos 4 o 5 años, pero particularmente en los últimos meses de lo que va de año, porque a partir de diciembre del año pasado, enero de este año, es cuando hemos visto el recrudecimiento de los ataques y las acciones de Hezbollah contra Israel. O sea, precisamente luego de lo que hiciera Hamas el 7 de octubre del año pasado en territorio israelí. Entonces, eso motivó a que mucha de la gente que aún quedaba en el sur del Líbano migrara. De hecho, hemos visto algunos videos que han difundido donde los propios grupos terroristas estaban ejecutando
a individuos que habían entrado a invadir las casas que estaban abandonadas en el sur del Líbano. Bueno, fíjate, yo insisto más en... El terrorismo es una preocupación mundial, evidentemente. Claro, porque nos afecta a todos. Ok, y como hablamos anteriormente, el terrorismo solo nos damos cuenta una vez que penetró, como la humedad. Por eso mi mejor ejemplo para hablar de terrorismo es la humedad. Entra debajo de una puerta, por una pared, cuando te das cuenta ya es muy tarde. Entonces, podemos presumir que operaciones quirúrgicas en 2 o 3 países vecinos a Israel pueden exterminar con un terrorismo que tiene más de 50 años. Tú puedes quitar las cabezas, pero ya vienen preparadas generaciones. Sí, evidentemente, y ahí es donde entra en juego el trabajo de inteligencia de los cuerpos de seguridad de cada uno de estos países. Desarticulas las cabezas visibles, desarticulas el liderazgo de cada uno de estos grupos y luego viene la fase en la cual tienes que atacar los residuos que quedan de estos grupos. Bueno, por ejemplo, para nadie es un secreto que en el Medio Oriente en particular se utiliza como parte del entrenamiento y adoctrinamiento de la gente a las madrazas. Las madrazas son las escuelas religiosas que están en el Islam, que utiliza el Islam, y donde esos niños son adoctrinados desde pequeños. Bueno, pero si tú, luego de acabar con el liderazgo, creas las condiciones para que mejoren las condiciones de vida de esas poblaciones, de esos individuos que al fin y al cabo terminan en las manos de los terroristas, es por la necesidad. Dime qué organismo internacional está en la capacidad hoy en día de mejorar las condiciones de vida. No, es que en ese caso no son los organismos internacionales, porque por el contrario, los organismos internacionales han sido los grandes culpables de que surjan esas situaciones, porque es que en medio de las ayudas humanitarias, terminan financiando el terrorismo, que es lo que ocurría con Hamas en Gaza. Mira, yo busqué en mis notas porque hace unos días leí algo muy interesante del cardenal Zuppi, que como tú sabes es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y es uno de los grandes negociadores que tiene el Papa junto con el cardenal Parolin en las zonas de conflicto. Es así. El cardenal Zuppi ha estado en África, ha estado en Ucrania, ha intentado llevar la voz del Papa para detener algunos conflictos. Y yo leía que él decía lo siguiente: esta es una guerra inextricable, que es una definición precisa para este tipo de conflictos, que es imposible separar el pasado y el presente. Y yo me atrevería a decir, y por ende el futuro. Sí, evidentemente, aun cuando el futuro tiene una ventaja, y es que el futuro lo construyes. Sí, lo vas construyendo, pero sí, cuando te pesa tanto y la carga histórica es tan grande, ¿cómo haces? Sí, bueno, somos historiadores, por eso te lo digo. Exacto. Y bueno, y el mejor ejemplo lo tenemos en días pasados, lo que ocurrió en New York. O sea, los discursos que se dieron en New York. O sea, el vacío de contenido del discurso de gran parte de esos líderes mundiales, de esos líderes internacionales. Sí. Decía que en las últimas semanas hemos escuchado de líderes mundiales, hemos escuchado de organismos multilaterales, discursos, pero discursos que no van más allá del hecho discursivo, no tienen ningún impacto. Bueno, porque lamentablemente vivimos en un contexto sumamente complejo, sumamente complicado, que no tiene hombres y mujeres, no tiene líderes mundiales a la altura del contexto. O sea, los últimos grandes líderes mundiales, o sea, yo creo que murieron con la generación Reagan, Thatcher, Gorbachev, Helmut Kohl, François Mitterrand. O sea, ya no tenemos hombres de esa talla, hombres y mujeres de esa talla. Con una visión geopolítica global y que entiendan sus propios países, pero también los conflictos y las relaciones. Es así, y es que precisamente ese tipo de individuos, ese tipo de liderazgo, no es que debe comprender la situación de su país o la posición de su país, sino la posición global, la posición mundial. O sea, Margaret Thatcher no veía al mundo en función solamente de las Islas Británicas. Por eso digo. Margaret Thatcher veía al mundo en función de la Mancomunidad Británica de Naciones y el planeta enteramente. Pero también el mundo no es el mismo. No es el mismo, pero los conflictos y los problemas siguen siendo
al menos originados desde ese tiempo, desde ese momento. Esa generación vivió una Primera Guerra Mundial o una Segunda Guerra Mundial, Es una así. u otra o las dos. Tal vez esta nueva generación ha leído, ha visto, pero de lejos, las secuelas de una guerra mundial. Sí. Pero estamos muy cerca de ella, yo diría cada día más, porque tenemos una guerra en Asia, tenemos una guerra en África, tenemos una guerra medio europea, toca una parte de Europa. Pudiéramos Bueno, decirlo, contenida ahí, pero está. pero sin embargo, Y tenemos una guerra, pudiéramos decirlo así, en Medio Oriente. sí, pero sin embargo recuerda que en los 40 y tantos años de la Guerra Fría no fue tampoco muy diferente, porque una de las cosas por las cuales se creó la Organización de Naciones Unidas en el año 1945 y que en esos 40 años funcionó muy bien, fue en evitar una tercera guerra mundial. Seguramente. Pero eso no necesariamente implicaba que las guerras se habían acabado, porque vemos todas las guerras que hubo desde 1946 hasta 1990. No, y lo que pasa es que creo que nunca antes, en los últimos 20 o 30 años, pienso yo, que había habido tantos conflictos en diferentes regiones, tal vez atomizados, pero ahí están. No, es que sí los había. Lo que pasa es que el gran discurso, que era el enfrentamiento, el choque Oriente-Occidente, o sea, el choque del bloque capitalista y el bloque comunista, no nos permitía ver el nivel de peligrosidad de cada uno de esos conflictos. Bueno, ahora lo estamos viendo, porque tienen una repercusión en todo el mundo. Porque ya no tenemos el gran contexto del choque entre los dos grandes Y bloques. el que diga que porque está en el Caribe o estamos en América no hay un impacto, evidentemente lo hay. Por en la supuesto. economía, en la política, en la Claro. sociedad, en las alineaciones geopolíticas, Es así. en el precio del petróleo, del gas y de los Es así. recursos. Por ejemplo, mira, lo que estamos viendo en el Mar de la China, donde se están enfrentando la República Popular, Taiwán, Japón, que ha habido ciertos amagues claro. en las últimas semanas en aguas territoriales japonesas. Eso afecta, por ejemplo, el comercio internacional. Claro. Porque hoy por hoy, para nadie es un secreto que los grandes contenedores, los grandes barcos cargueros del mundo salen de China. Claro. Porque la mayoría de los productos que hoy se distribuyen en el mundo provienen de China. Y además el que no lo tenía claro le debió quedar claro durante la pandemia, con el retraso que hubo de Es todas las así, entregas. es así, Con los bueno. puertos cerrados, los barcos que no... Recuerda el caso de los contenedores. Claro. De los miles y miles de contenedores que estaban retenidos en Por China. por eso es que digo, el que sienta que de este lado, si bien no tenemos información, este no es un conflicto que nos afecta, y evidentemente es un conflicto que nos afecta. Primero, porque el terrorismo es mundial. Es así. Segundo, porque una guerra o un conflicto va a alterar el orden natural del desarrollo social, político, económico de una región y por lo tanto del mundo. No, es que eso es tan chiste como aquello que alegaba alguna gente que decía, se disparó el dólar. A mí no me importa porque eso no me afecta a mí porque yo no cobro en dólares. No, sí te afecta porque es la moneda de cambio en el mundo. Pero bueno, esto afecta yo también. insisto en que la escalada puede seguir e insisto en mi preocupación por afectar a una población civil e insisto en que hay que voltear y mirar lo que ahí está pasando porque nos afecta a todos. Es así. Bueno, de hecho, uno de los grandes limitantes en todo esto es lo que va a ocurrir dentro de un poquito más de un mes, que son las elecciones en los Estados Unidos. Claro. De hecho, las acciones que Israel está tomando, está llevando adelante, al igual que lo que está ocurriendo en Ucrania, es precisamente por eso, por la incertidumbre que hay de lo que va a ocurrir ganador el 5 de noviembre. Porque dependiendo de quién gane el 5 de noviembre, si es el señor Trump o si es la señora Harris, hay dos visiones totalmente distintas de lo que va a ser la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, evidentemente va a haber dos visiones diferentes porque son dos personajes políticamente diferentes. Y que representan intereses totalmente distintos. Pero también a lo largo de los años hemos podido ver que Estados Unidos es gobernado por un status quo que está en Washington, que está en el Pentágono, y que la prioridad de Estados Unidos siempre va a ser
en cuanto a seguridad nacional, el tema del petróleo, de los minerales. Claro, Es pero lo que yo he sentido y es lo que he podido ver. Y es así, hay una Hay una prioridad hay una continuidad de política y de en cuanto a visión. seguridad nacional y Pentágono. Sí, sin embargo, no es tampoco incierto el decir que a partir del año 2000 ha habido unas ciertas variables. Sí, ¿Ok? eso sí. De hecho, la agenda Obama y la agenda Biden han estado muy alejadas de lo que fue la agenda internacional norteamericana desde los tiempos de Truman hasta los tiempos de Bush hijo. Sí, sí. Bueno, y con Trump pudimos ver que cuando le tocó ir a Corea del Norte y tuvo que ir y fue. Claro. Y se retrató en la frontera de Corea del Norte con el dictador de Corea del Claro, Norte. porque en los últimos 25 Y cuando le tocó años, negociar con Israel, también le así es, tocó. porque en los últimos 25 años, en materia de política exterior en los Estados Unidos, lo más cercano a la agenda tradicional norteamericana han sido los 4 años de administración Trump. Paradójicamente. Paradójicamente, Sí. pero ha sido así. De hecho, lo más cercano a lo que fue la visión geopolítica Reagan, Nixon, Eisenhower, ha sido precisamente Trump. Bueno, indudablemente de todas las elecciones que hubo este año, porque este año fue un año intenso en el Sí, calendario electoral es así. mundial, sin duda que una de las elecciones más esperadas, porque impactará Es la del 5 la de noviembre. geopolítica mundial, Sí, es la del 5 de noviembre. ciertamente. Entonces, no solo Europa o Asia o África o Medio Oriente, sino la propia América Latina y nosotros, Sí. Venezuela, tenemos una gran expectativa con lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones y cómo eso puede impactarnos, en especial a nosotros. Y fíjate que tan cierto es eso que el 5 de noviembre, dependiendo de quién gane en los Estados Unidos, vamos a poder determinar si se acaba o no la guerra en Ucrania. Sí, porque entiendo que el último empréstito fue entregado la semana pasada. Es así, y bueno, el señor Zelensky estuvo hace pocos días allá en los Estados Unidos y se entrevistó tanto con la señora Kamala Harris como con el señor Donald Trump. Bueno, ahí tenemos un conflicto ya crónico. ¿Cuánto tiempo Sí. tiene ese conflicto? Así es, pero es un conflicto que ha estado alimentado por la administración Sí. Biden. Pues yo siempre he pensado que el mayor negocio que hay en el mundo es el negocio de las armas. Sí, pero sin embargo, fíjate que un negociante como Donald Trump no lo está viendo así, en el caso de Ucrania. Porque es un hombre de negocios. No, y en un hombre de negocios sabe que para que el comercio y los negocios se activen hay que estar en paz. Y otra cosa que entiende mejor, o al menos tiene una mejor visión del juego geopolítico en Europa, Sí, claro. de lo que ha tenido la administración Biden en los últimos 3 Porque es un años y hombre de medio. negocios y él entiende que sobre la base de la paz tú puedes construir muchos más acuerdos y hacer muchos más negocios y negocios mucho más fructíferos Es así. que en un mundo en guerra. Bueno, En un mundo en guerra ganan los perros de la guerra. En un Así mundo en es. paz ganamos todos. Para muestra las palabras con las que el señor Trump despidió a Zelensky, que fueron, bueno, es que yo soy amigo y me llevo muy bien con el presidente Putin. Claro. Bueno, creo que ya podemos leer lo que viene. Es así. Así que, Por eso bueno. te digo, o sea, todo lo que está ocurriendo, incluso en la campaña en el Medio Oriente, va a depender mucho de lo que ocurra el 5 Bueno, 5 de yo noviembre. espero que en tu análisis anterior, cuando hablábamos del Medio Oriente, no te equivoques y esta guerra pase a ser quirúrgica, cibernética y no traiga más muertes para una población civil, Así es. que pueda exterminar realmente el terrorismo. De aumentar la escalada bélica, también aumentarán los pronunciamientos, las intervenciones de otros países. Todos anhelamos un mundo en paz. Sí, Y que cada día pareciera que estamos menos en paz, pero es lo que todo el mundo desea, vivir en paz. así es. Porque la paz trae progreso, desarrollo, entre otras muchas cosas. Sí.
Así Así que es. gracias por haber compartido esta conversación con nosotros, habernos ilustrado sobre tu conocimiento y con tu análisis sobre el Medio Oriente y sobre tantísimos otros temas que se nos hizo corto. Así es, Pero como siempre. esperemos que no te tenga que volver a invitar para seguir analizando el conflicto. Es así. De verdad, esta vez lo deseo profundamente. O que analicemos el posconflicto. También puede ser u otras Así regiones del mundo, pero no precisamente esta. Por todos los amigos libaneses y por todos los amigos hebreos que han hecho vida en Venezuela en los últimos 50 años. Así, y muy productiva además, Sí, además, que ha aportado muchísimo al a país. nuestro país, a la construcción de nuestro país. Así. Amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un tema polémico, es un tema que nos divide en el corazón, así que espero que haya sido un programa de su agrado. Los espero la próxima semana. Gracias.